Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejercicios de cómo vamos a modelar nuestro motor del laboratorio virtual en MATLAB, pues para obtener unos buenos resultados. Hay muchas formas de hacerlo, yo les voy a explicar algunas que son unas muy prácticas y otras como para que nos empapemos ya de Simulink, pues usando motores. ¿Listo? Arranquemos. En primer lugar, para simular el motor, lo primero que tenemos que hacer es tener un diagrama. Yo me voy a basar para este video, voy a tomar este diagrama que tenía por acá, aquí. Entonces, eh, voy a hacer el modelo de un motor conectado en Shunt, de un motor DC conectado en Shunt, tal cual como se ve aquí en la figura, ¿cierto? Estoy usando como referencia el ejercicio que nosotros hicimos en uno de los videos anteriores, por ahí les coloco el link, donde pues teníamos los datos del motor, ¿cierto? Y con esos datos del motor nosotros podíamos calcular sus variables eléctricas y sus variables mecánicas, ¿cierto? En una condición de funcionamiento. En este caso, por ejemplo, para recordar de ese ejercicio 1, teníamos este motor de Senchun y teníamos unas pérdidas rotacionales de 0, un R ajustable de 2083 y si recuerdan, pues calculamos al final la velocidad en vacío de esta máquina, ¿cierto? Bien. Entonces, cuando ustedes tienen el laboratorio virtual o en cualquier laboratorio o cuando estén trabajando, si quieren hacer un modelamiento de un motor, lo primero que tienen que hacer son las pruebas de vacío y las pruebas de rotor bloqueado. Ya lo vimos también en otro video, ahí les dejo el link. Con esas pruebas de vacío y rotor bloqueado, nosotros encontramos los valores de R sub A y R sub F. También si tiene una resistencia ajustable, pues podemos encontrar los variadores entre K y K, máximo y mínimo, varía esa R ajustable. Entonces, si nosotros ya tenemos esas Rs, ¿cierto? Ya tenemos listo nuestro motor, ya sabemos también por datos de placa a qué tensión se conecta el motor, ¿sí? Y si tuviera pérdidas rotacionales, pues también las habríamos calculado esas prácticas de vacío, ¿sí? Ya tendríamos listo nuestro diagrama y ahora lo que tenemos que hacer es pasarlo a MATLAB. La otra herramienta que nosotros necesitamos para poder caracterizar este motor es tener la curva de magnetización. Y quiero hacer énfasis en que la curva de magnetización solo se hace cuando el motor está o más bien, se hace cuando la máquina está en condiciones de generador. Por ahí también lo pusimos en un video, ahí también dejo el link. Y cuando está en generador, lo importante es que esté en excitación separada para que podamos hacer esa curva de magnetización sin que tenga, digamos, distintos parámetros que estén afectando la magnetización de esa máquina, ¿vale? Entonces, una curva de magnetización hecha con excitación separada, ¿sí? Cuando estoy en generador. ¿Listo? Ahí les dejo el link del video. Entonces ya tengo mi circuito, acá, mis variables de circuito y tengo mi curva. Si ustedes recuerdan que con ese circuito y esa curva sacábamos unas ecuaciones y con la curva hacíamos una regla de 3 para hallar la velocidad en vacío. Pues bien, la primera forma de hacer nuestro modelamiento en MATLAB pues es colocar tal cual estas ecuaciones en nuestro sistema de MATLAB. Por ejemplo, aquí yo estoy poniendo nuestro motor Chun, ¿sí? Y lo que voy a pasar son los datos que tenemos aquí en mi tableta, aquí 74, 70. Los datos que tengo aquí en el ejercicio 1 los pasamos acá, 75.000. Creo que la única diferencia es este por acá, que no es de 75.000, sino es de 74.570, ¿sí? Tengo la tensión, tengo RA, tengo R sub F, ¿sí? Y también tengo como unas variables de entrada que le llame una corriente IL, que es 4 amperios, que es el mismo caso de acá. Si está en vacío, esa corriente IA es igual a 0 y IL es igual a I sub F, que en este caso es 4 amperios, ¿sí? Sería la mínima corriente que podría consumir este motor. Y R ajustable la puse igual que en el ejercicio teórico. Pérdidas rotacionales iguales a 0. Entonces, si ustedes se fijan en esta parte, aquí donde dice modelo,
lo que yo estoy poniendo son las mismas ecuaciones que pusimos en la teoría. La ecuación de corriente de campo, la ecuación de corriente de armadura, la ecuación de tensión inducida, y aquí calculo la tensión inducida según la curva, o sea que otra variable de entrada, como aquí le pongo load fig 89, es la curva que tenemos ya caracterizada en MATLAB para ese ejercicio. Calculamos la velocidad, calculamos el torque inducido, torque aplicado. Si queremos un diagrama de potencia y eficiencias, pues nosotros ya no sabemos las ecuaciones. Tendríamos esto acá, ¿cierto? Entonces, para esas condiciones de vacío que nosotros teníamos en nuestro motor, pues podemos ahora calcular todas nuestras variables. Todas las agrupé aquí en variables mecánicas, bar mecánicas, y en otro vector que se llama diac potencias, ¿vale? Y ahí está la salida de potencias. Corramos y miremos qué nos da. Voy a borrar primero las variables y la línea de comando. Entonces voy aquí a correr el algoritmo. Listo, ya lo corrí. Me regreso aquí a los datos y voy a consultar bar mecánica, sí. Y lo único que tengo aquí de dato de salida es la velocidad, torque inducido, torque aplicado, velocidad me da 1355,4, 0 y 0 de torque, pues porque no está entregando carga, está en vacío y no tiene pérdidas rotacionales. Si nosotros comparamos eso con lo que teníamos en el ejercicio, miremoslo acá, con el ejercicio en vacío, este está en carga, voy a ponerlo aquí en vacío, listo. Entonces cuando estaba en vacío, la velocidad nos dio 1355,4, fue lo único que calculamos en la teoría, y pues evidentemente nos dio el mismo valor aquí. El diagrama de potencias no tiene sentido cuando estamos en vacío, porque en vacío lo que se entrega pues es cero, porque por eso se llama en vacío, y todo lo que se consume son pérdidas, entonces la eficiencia pues sería nula. Bien, el valor que diera aquí de eficiencia no valdría la pena. Bien, muchachos, entonces ahí ya quedó programado nuestro modelo. Simplemente nosotros le podemos cambiar las condiciones de carga y podremos saber qué variables tendríamos de resultado. Por ejemplo, si me devuelvo aquí a nuestro ejercicio, quisiera resaltar aquí estas X que estamos aquí viendo. Realmente nuestras pruebas de vacío y de nuestras pruebas de rotor bloqueado no podemos calcular estos valores. Entonces, con esos valores no contamos para hacer nuestro ejercicio. Hasta ahora no hemos contado y pues bueno, no obtenemos el mismo resultado. Si recuerdan el ejercicio 2 que también hicimos en un video anterior, es el mismo motor, pero le cambiamos la carga. Aquí lo tenemos. Y fíjense que la carga es 200 amperios. Entonces, como nosotros ya tenemos nuestro modelo montado en MATLAB, entonces vamos a ver si cambiándole la corriente a 200 amperios, nosotros obtenemos esta velocidad, este torque y este flujo de potencia, ¿cierto? Este cálculo de la eficiencia 94,2. Entonces simplemente será ir a MATLAB de nuevo, ya está el modelo ahí programado, solo le cambio aquí variable de entrada de 4 a 200 amperios, guardo y corremos nuestro algoritmo. Listo. Miramos variables mecánicas. Entonces, fíjense que está corrida la coma 3 unidades, 3 espacios. Entonces tenemos como, voy a poner aquí los valores aquí. Tenemos como velocidad nuestro primer vector, sería 1323,5. Y teníamos aquí en la teoría 1323,5, ¿cierto? Tenemos de potencia, torque inducido es 345,2 y corremos la coma como me dice aquí el indicador, ¿cierto? 345,2 y 345,2 inducido y aplicado porque las pérdidas son cero. Entonces todo el torque no se pierde, aparte del torque no se pierde, sino todo el torque es útil. ¿Listo? Torque inducido aquí teníamos 345,21,72.
Bien. Y cálculo de la eficiencia. Entonces miremos nuestro diagrama de potencias que está acá, mírenlo. Voy a ejecutarlo acá para verlo. Listo. La coma se corrió 4 unidades, 4 espacios. Y tendría entonces, esto sería potencia de entrada, 5000. Potencia de entrada, 5000. Pérdidas eléctricas, miren aquí, 2152, 2152, sí, bien. Pérdidas rotacionales 0, aquí lo tenemos 0. Pérdidas misceláneas 0.746. Y potencia de salidas serían 47.102. Pérdidas, aquí me dio 47.101,82. Entonces está más o menos similar, ¿cierto? La eficiencia 94,2. En este caso la eficiencia, si corro la coma aquí, los valores que me da 94. Eso es porque no puedo ver más dígitos. Si yo miro la eficiencia de esta variable acá, fíjense que la tengo acá y tengo el valor de 94,2036. Entonces ya nuestro modelo, a pesar de que no es un modelo visual, sí es una herramienta que nos sirve para calcular cualquier condición de carga que pueda colocarle a un motor que en este caso está conectado en Shunt. Si yo quisiera hacerlo para un serie, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Cambiar las ecuaciones acá y ya tendría listo su modelo en MATLAB para un motor serie. Si lo quisiera hacer en en compuesto, pues también tendría que poner las ecuaciones aquí en compuesto. Pero en serie y en compuesto es importante mirar que tenemos que encontrar la manera de hallar la cantidad de vueltas en el devanado de campo shunt y la cantidad de vueltas en el devanado de campo serie. Eso queda como tarea para otro video. Listo, muchachos. Entonces, esto mismo lo puedo hacer, ya teniéndolo así, lo puedo hacer con una función y esa función la tengo por aquí puesta. Entonces, esa función es el mismo algoritmo que tenía antes, pero ahora le puso un encabezado de función. Recuerden que estos modelos son modelos de estado estacionario, no estoy viendo nada del transitorio. En el caso de motores, el transitorio, si ustedes conservan todas las variables en el mismo valor, hay un transitorio que ocurre al inicio. Recuerden que es la corriente de arranque que da un pico, ¿sí? Y pues muchos valores cambian ahí en ese transitorio. Bien, entonces el mismo algoritmo que yo tenía acá, lo puse aquí en términos de función, ¿sí? Y tengo unas variables de salida que es el torque inducido, la velocidad y la eficiencia. Tengo unas variables de entrada que son la potencia nominal, la tensión de entrada, la corriente de carga, la R ajustable y las pérdidas rotacionales, ¿sí? Los datos del modelo, los que calculamos con las pérdidas de circuito, con las pérdidas de vacío y rotor bloqueado, nos da R sub A, R sub F y la curva de magnetización que la debimos hacer con la máquina en generación, ¿cierto? Las mismas ecuaciones, todo tal cual, lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿cierto? Entonces, para ejecutarla, pues, me paro aquí sobre la línea de comando, escribo torque, velocidad, las variables como quiero que salgan, motor, como llamé a mi función, en este caso motor 258.2, y pongo los mismos datos de entrada, pues puse en este caso los datos de vacío, la potencia de entrada, la tensión, la corriente que es 4 amperios cuando está en vacío, la RA ajustable y la potencia, las pérdidas rotacionales. Entonces, si nosotros lo ejecutamos, el torque me da 0, la velocidad 1355,4 y la eficiencia, fíjense que me dio negativo. Acuérdense que la eficiencia no tiene mucho sentido cuando estamos en vacío porque todo es pérdidas. Entonces, en este caso, estamos reproduciendo otra vez lo que teníamos acá, ¿cierto? Y pues nos da igual, 1355,4, los mismos algoritmos. Si otra vez corro mi función, pero en vez de 4 le pongo 200 amperios, aquí tendríamos nuestra salida, torque 345, velocidad 1323,5. Voy a poner aquí la condición de carga. Aquí está la condición de carga. 345.2, 1323,5. 3.2, 1323,5.
y la eficiencia 94,20, 94,2. Entonces ya tenemos nuestro algoritmo, eh, ya, pero ya no es simplemente una función que más bien unos datos aquí, un código que me corre. Aquí ya lo puse en función, hicimos ya algo más, un poquito más elaborado, lo puedo usar en otras, lo puedo reusar en otras. Y aquí, en esta otra versión que yo hice, estoy cambiando para que la corriente de entrada me entre un vector y no un valor. Aquí está I sub L que está acá. ¿Sí la ven? Entonces entra un vector de I L y lo que yo quiero es que, pues si yo puedo calcular esto para cada condición de carga, pues yo puedo hacer lo mismo, ¿cierto? Y pues cuando meta un vector I L, pues voy a tener esos unos valores o un vector de valores de velocidades, un vector de valores de torques. Lo único que cambié en este algoritmo para poder meter este valor como un vector es unos productos que se ponen por acá. Ya les voy a mencionar aquí. Este punto antes no estaba en la división, torque inducido es igual, y esto quiere decir que hace una división valor a valor, o sea, no es una división matricial entre este vector y esto que está acá, sino es una división de valor por valor. ¿Listo? Es lo único que puse. De pronto habré puesto por ahí un punto en algún otro lado, no recuerdo bien, pero pues bueno, ustedes ya más o menos tienen la idea de cómo se programa esto. Además de eso, pues lo que estoy sacando es el torque y la velocidad, lo voy a graficar, torque aquí, velocidad acá, y pues los voy a sacar en una gráfica con grilla. ¿Listo? Entonces lo que hago es, voy a ejecutar esa función. Para ello me paro aquí en la línea de comando, ya la había escrito para probarla. Listo. Entonces, pongo aquí BT igual a 250. Bueno, aquí los mismos datos de entrada que pusimos anteriormente. Y la única diferencia es que aquí estoy colocando un vector. Un vector de un dato que empieza desde 4 y va de 10 en 10 hasta que llega a 20. A 20 no, a 200. De hecho voy a cambiar que vaya de 1 en 1 a 200 y voy a simular este valor. Como resultado, obtengo una curva par velocidad. Si ustedes la ven acá, tengo aquí la velocidad en RPM, aquí el torque en newtons metro, y tengo aquí la recta que me caracteriza ese motor, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Cada uno de estos será una condición de carga del motor, y en la medida que yo le pongo carga, ¿cierto? La velocidad disminuye. Lo que ya sabíamos de un motor shunt, ¿cierto? Bien, bien muchachos, entonces ya con este algoritmo voy a cerrar esta ventana de acá. Lo hicimos por pasos, primero aquí un script normal, aquí luego después una función, luego después a esta función le pusimos unos daticos para que nos calculara la curva par velocidad. Aquí le pusimos, ustedes pueden ver aquí cómo está dibujado y cómo se le ponen los títulos, los títulos de cada uno de los, de los ejes y la grilla. Entonces hasta aquí hemos visto la forma más fácil de simular de la misma manera que nosotros hacemos los cálculos en la teoría. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a Simulink y les voy a enseñar. En Simulink hay muchas herramientas para simular elementos que son eléctricos y mecánicos, o sea, conversores entre mecánica y eléctrica o eléctrica y mecánica. Y muchos, bueno, muchos, todos sirven, pero todos tienen también sus limitaciones, hay que saber cómo entenderlos. El modelamiento se usa un poquito distinto, entonces pues vamos a fijarnos cómo lo vamos a hacer. Bien, este es un montaje que les preparé para el video y en este montaje pues tenemos aquí un motor DC, ¿sí? Este motor DC tiene el devanado shunt, eh, como modelado de manera independiente que la armadura. De resto, hay muchas otras herramientas que ustedes pueden encontrar que dicen motor DC o que dicen conversores también, que ustedes también pueden modelar un motor, pero generalmente
el devanado de campo no está modelado, toca incluirlo dentro de la armadura, ¿sí? Muchos de esos modelos sirven para unos motores que son mm, de flujo constante, ¿sí? O sea, de imanes permanentes. Como son de imanes permanentes, entonces no tienen devanado de campo y el flujo, K flujo W, pues K flujo se vuelve constante. Bien, de este modelo, en general ustedes ya conocen aquí las herramientas de simulación. Aquí yo puse unas variables que estoy sacando de estos datos. Fíjense aquí, cada vez que hago clic, me dice de dónde viene esta variable, el torque, ¿sí? Pero no quiero centrarme en esta parte donde están los osciloscopios y donde está aquí el de MUX, sino quiero centrarme solo en el motor. ¿Listo? De resto, pues vamos a suponer que, o voy a suponer que ustedes ya lo han trabajado, dado que pues en máquinas o en ingeniería eléctrica, pues ya hemos trabajado en otras materias con estos modelos, ¿vale? Sin embargo, pues están muy fáciles de armar. Recuerden que tienen aquí ustedes la librería de Simulink y pues aquí están los datos como más útiles, más comunes que nosotros usamos, ¿cierto? Ya enfocándonos en el motor que estoy usando tiene que tener este add-on, se llama Simscape, ¿sí? Yo no lo tenía pues estamos usando la licencia académica de la universidad. Yo no lo tenía, espero que ustedes si no lo tienen lo puedan instalar. Simplemente por aquí hay una parte donde puede agregar add-ons, puede agregar nuevas librerías y pues agregan esta de Simscape. También sí está mucho mejor explicado. Yo les he explicado por encima aquí cómo agregar la librería, pero realmente si ustedes buscan en la ayuda está muy directo y muy clara la ayuda para hacerlo. Bien. En esta librería de Simscape nos vamos a ir a este que se llama sistemas de potencia especializados. Sí, mira, sistemas de potencia especializados. Y ahí nos vamos a ir a máquinas. Y fíjense que en máquinas encontramos una que se llama aquí DC Machine. ¿Sí? Entonces, esta DC Machine es la que vamos a usar o una de las que pueden usar. Realmente esto es un camino de muchos caminos que hay ahí en MATLAB para poder hacer la simulación. Listo, entonces este es el que vamos a usar, lo vamos a traer aquí y ese es el que vamos a emplear para hacer nuestro modelamiento. Listo. Entonces, en este que tenemos acá, tenemos aquí una bobina que representa el devanado de campo. Fíjense que se llama F, ¿se acuerdan de field? Campo. Tenemos aquí la armadura, que está con A más A y menos A. Y aquí nuestra tensión inducida. Aquí recuerden ¿se acuerdan que esta bolita representaba el mundo eléctrico y el mundo mecánico? Esa es la que representa las dos. Y en el mundo mecánico tenemos que salir por un lado aquí una variable que se llama TL, en este caso se llama el torque. Y aquí sale un pool de variables mecánicas que nosotros usamos aquí miramos aquí este aparatejo. Esperemos que no se nos bloquee. Entonces este selector y lo que hace es que las variables que encuentra aquí me las divide en varios caminos para poderlas observar aquí en los osciloscopios, o yo de una vez puse más bien las variables acá porque no me interesa ver el comportamiento dinámico, sino me interesa ver el comportamiento de estado estacionario. ¿Listo? Usé aquí también una constante K porque la velocidad me da en radianes por segundo. Entonces lo que yo tengo que hacer a esa variable es multiplicarla, ¿cierto? Por 60 y dividirla entre 2pi para que me dé en revoluciones por minuto. Entonces hasta ahí, súper bien. Recuerde que para poder simular eso necesitamos este módulo que se llama PowerGui. Y ese PowerGui se encuentra en... Cerré la librería, venga, la abrimos de nuevo. Se encuentra aquí en la librería. Creo que es en utilidades. No, venga, a ver, miramos. Ah, no, se encuentra por este lado. Venga, a ver. Aquí, en Specialized Power Systems, Fundamental Blocks, Power Key. Ese es importante porque sin ese no se puede simular. Está acá. ¿Listo? Bien. Ahora sí,
vamos a ver qué datos nos está pidiendo esta máquina y qué datos tenemos para ponerle. Entonces, si nosotros le hacemos doble clic, nosotros primero aquí nos pide un modelo. Tiene muchos modelos ya preestablecidos, ¿cierto? Pues en nuestro caso, como estamos haciendo el modelamiento de nuestro motor del laboratorio virtual, pues escogemos que no, ninguno de esos. Y vamos a decirle aquí por este otro lado cuál es la entrada mecánica. Generalmente, la entrada mecánica se escoge el torque. Es decir, usted conecta un motor y le va a poner un peso, le va a poner una inercia para que este motor la mueva, ¿cierto? Entonces, esa va a ser nuestra entrada mecánica, torque TL. Hay otras posibilidades que son velocidad y puerto rotacional mecánico. Pero pues es el que vamos a usar. Por otro lado, tiene el tipo de campo, que es con imanes permanentes, o esto es un devanado, want, devanado. Entonces escogemos devanado y quedó listo. Ahora aquí los parámetros de la máquina, aquí es la parte importante. Entonces nos pide resistencia e inductancia de la armadura, ¿sí? Resistencia en ohmios e inductancia en henries. Resistencia la teníamos de nuestra máquina. Vengan, paso por aquí otra vez a nuestra... aquí a este. Entonces, resistencia ya la tenemos, ¿cierto? 0.03. Mírenlo acá, 0.03. Inductancia no lo tenemos. Inductancia es importante, es un parámetro importante si a usted le interesa saber el comportamiento transitorio de la máquina, ¿sí? Como en este curso solo estamos viendo el modelamiento en estado estacionario, no nos interesa la inductancia, entonces pues le ponemos 0, ¿vale? Entonces, sin embargo, si ustedes necesitan la inductancia, pues pueden hacerle pruebas a esos devanados para hallar esas inductancias, ¿bien? Bueno, por otro lado, aquí me dice resistencia e inductancia del devanado de campo. Entonces, lo que yo voy a poner acá en este va a ser la suma de R ajustable, que es 2083, más R sub F, que es 41.67. Eso me da 62,5 y inductancia 0. Y aquí viene un parámetro como para mí es nuevo, y dice que es la inductancia mutua entre el devanado de campo y el devanado de la armadura, ¿sí? Si ustedes se van a la ayuda de MATLAB, digamos que entienden de dónde sale este valor, y ese valor nosotros lo podemos calcular, ¿sí? En estos diagramas o en estos modelos de máquinas no tenemos cómo meter la curva de magnetización, no hay cómo meterla, ¿sí? Directamente como nosotros la calculamos. Entonces, en vez de la curva, uno mete un parámetro que se llama, en este caso de esta máquina, se llama LAF, ¿sí? Y es esto que está casi. ¿Cómo calculo ese LAF de nuestras pruebas que ya hicimos? Pues miremoslo. Voy a pasarme aquí y por aquí les hice una anotación. Miremoslo acá para MATLAB. Bien. Generalmente cuando ustedes hacen el modelamiento del motor, como nosotros no sabemos cómo están los devanados de la armadura, no sabemos cuántas vueltas tiene el devanado del estator, ¿cierto? Que es el del campo, no sabemos cuántos NF ni N sub SE, bien. No sabemos la relación entre el campo y la tensión inducida, ¿sí? Pero no la sabemos directamente, pero la podemos calcular. Lo que pasa es que si nosotros no conocemos la geometría de la máquina, no sabemos K. Entonces, recuerden que nosotros teníamos dos ecuaciones fundamentales. Torque inducido es igual a K flujo I y tensión inducida es igual a K flujo W. Bien, como nosotros no sabemos K, también es muy difícil encontrar el flujo, ¿sí? Entonces, generalmente K flujo, usted no lo conoce, cada uno por separado, pero sí lo conoce K por flujo, digamos, multiplicado. ¿Cómo lo conoce? Pues, por ejemplo, coge un valor de torque, coge un valor de corriente, torque sobre corriente y despejo K flujo, y ahí ya sé cuánto es K flujo. Si nosotros miramos el ejercicio que nosotros hicimos aquí, el ejercicio 2, pues nosotros calculamos un torque aquí, un torque inducido,
y nosotros sabíamos la corriente de armadura, que es 196, míralo acá. Entonces yo podía despejar K-flujo diciendo 345 punto sobre 196, el torque sobre la corriente. Y eso me da el valor de K-flujo, ¿vale? K-flujo depende de la corriente de campo. Si la corriente de campo es más grande o más pequeña, me va a cambiar K-flujo. Entonces uno tendría que calcular esto para cada corriente de campo, ¿sí? Sin embargo, en la ayuda de MATLAB tenemos esta siguiente ecuación. Nos dicen que K flujo es igual a LA por IF, ¿sí? O sea que yo puedo despejar LA. Mire, este LAF es esta que tenemos acá. ¿Sí la ven acá? Vamos a despejar esa LAF de acá, LAF, dividiéndola por la corriente de campo. Entonces, dividiendo el K flujo por corriente de campo de esa manera. LAF igual a K flujo sobre IF. Porque IF también lo teníamos de aquí el ejercicio. IF era 4 amperios, ¿cierto? Entonces, a la larga, yo puedo sacar del motor LAF y es igual a 1,76, que ya lo habíamos calculado, K flujo, sobre 4, 0.4403. Este valor, que lo llaman en MATLAB inductancia mutua entre el devanado de campo y el devanado de armadura, es constante o se considera constante en la parte lineal de la máquina, no, de la curva de magnetización. Con esto, yo lo que estoy haciendo es, no estoy usando la curva de magnetización y en vez de eso estoy sacando aquí las ecuaciones de L a sub F. Bien, sin embargo, o sea, la curva de magnetización también me sirve para construir esto. ¿Cómo? Porque en la curva de magnetización voy a poner aquí una que tengo lista, ¿sí? Esa que hicimos ahí en las pruebas de vacío de generador. ¿Sí? Yo tengo una corriente de campo, ¿sí? Tengo una tensión de armadura, una tensión inducida o tensión en bornes, ¿cierto? En vacío. Y resulta que esta curva se hizo a una velocidad constante, ¿cierto? Entonces estoy relacionando velocidad, tensión inducida y corriente de campo, ¿sí? Entonces fíjense que acá, si yo tengo tensión inducida, puedo pasar W a este lado, ¿cierto? A este lado, y puedo hallar K flujo en función de EA y W. O sea que si ustedes tienen la curva de magnetización, yo puedo hallar K flujo, ¿cierto? Y si K flujo lo divido entre la corriente de campo, que también lo tengo acá, ¿cierto? Ya tendría I sub L, perdón, LAF, que es el que vamos a poner en el modelo. Entonces, ¿cómo calculé esta I sub L del modelo? Y, perdón, esta LAF del modelo de dos formas. La primera forma es con una condición de carga del motor, puedo despejar K flujo y puedo dividirlo entre I F y ya la Y. O la segunda forma, que pues también es válida, coger la curva de magnetización, ¿cierto? Calcular para una corriente de campo, calcular la velocidad, pues la velocidad ya la tiene la curva, calcular la tensión inducida, y tensión inducida sobre velocidad da K flujo, y divido ese K flujo por la corriente y tenemos LA sub F. Bien, ya sabemos cómo hallar ese parámetro del motor. Entonces, en mi caso, como ustedes lo ven aquí, LA sub F me dio 0.4403, ya lo puse acá, mira, 0.4403 amperes. ¿Listo? Las otras variables generalmente no las estamos usando, son ilustrativas. Puse aquí una pequeñita, 0.01, que es la inercia del rotor. Bien, bien, también hay coeficiente de fricción, otras variables que son mecánicas, que generalmente no las empleamos para el alcance que tenemos en este curso. Bien, aplicamos, le decimos OK y me devuelvo aquí al motor. Bien, ya tengo mi devanado de campo, o más bien mi motor modelado, ¿sí? En conexión shunt, ¿sí?
Aquí está alimentado, si ustedes lo ven, la fuente alimenta la armadura y el campo. Y recuerden que las resistencias del campo ya están metidas ahí dentro del modelo, ¿cierto? Ahora, ¿qué me falta? Esta otra entrada, que es la entrada del torque, en este caso le puse 0 porque voy a simular la condición de vacío. Y aquí DM, que es un pool de variables, ustedes la tienen que conectar a un bus selector y salen las siguientes variables: la corriente de campo, la corriente de la armadura, la velocidad y el torque. Estas variables, como les mencioné, las coloqué acá con uno de los elementos que tiene ahí MATLAB para visualizar, ¿sí? Sin embargo, aquí también uno pudiera ver si quiere ver los transitorios, pero pues como no hemos modelado lo suficiente para los transitorios, pues no habría cómo verlos. O bueno, no representarían exactamente la realidad. Vamos a simularlo y vamos a ver qué nos da. Bien, ya le di aquí correr y pues tengo los valores que teníamos al inicio, que ya lo había corrido. Entonces tengo la velocidad 1355,5, la corriente de campo 4 amperios, de armadura 0 y torque 0, que es lo mismo que teníamos en nuestras condiciones de vacío acá en nuestra teoría, ¿cierto? Entonces ya pudimos simular nuestra máquina y al parecer nos está dando de manera correcta, nos está representando de manera correcta lo que ya tenemos en la teoría y en su caso lo que van a tener en el laboratorio virtual. Ahora simulemos otra condición, simulemos la condición de carga que ya tenemos aquí como para comprobar si nos dio bien o nos dio mal. La condición de carga es ponerle un torque de 345,217 y ver qué nos da de velocidad, qué nos da de las otras variables que tenemos aquí en este modelo. Listo, entonces voy a poner aquí en torque 345,2172. Ok, guardo. Y corremos. Listo, entonces ya corrió nuestro algoritmo aquí en MATLAB y miremos los parámetros, entonces comparémoslo con lo que nos dio: velocidad 1323,6, miren aquí velocidad 1323,5, el torque 345,21, pues el que metimos, ese no había pierde, la corriente de 4 amperios sigue siendo la de 4 amperios que teníamos acá, y la corriente de armadura 196,01, que teníamos aquí la corriente de armadura 196 amperios. Bien, entonces listo, tenemos ahora ya listo nuestro modelo de la máquina DC, del motor DC. Comprobamos cómo se metían los datos, vimos cómo se calculaban los datos que nos pide ahora nuestra máquina. La única diferencia es este dato de acá, quiere decir que toda la curva ahora la representan con este datito, con este dato que está acá, ¿cierto? Que puse la curva para sacarlo. Y ya con ese dato, solo ese dato, pues puedo tener todos los cálculos que necesito en Simulink. Muchachos, espero que haya quedado claro. Quisiera también mencionarles que hay muchas formas de simularlo, hay bastantes formas de hacerlo. Realmente MATLAB tiene muchas herramientas. Yo por ahí había visto unas, por ejemplo, aquí Brush Motor, también está el DC Motor, ¿sí? Lo que pasa es que no están, mira, aquí está con Devanava Chun, ¿sí? No, digamos que es importante mirar la ayuda de cada uno y mirar cómo se calculan los parámetros para nosotros pasar nuestra curva a los términos de esos parámetros que piden las máquinas, ¿bien? En estas, por ejemplo, cuando está en color verde, están usando, el verde lo usan para todas las variables mecánicas, entonces también es interesante usarlos. La manera más fácil que yo encontré es usar este, pero fíjense que ahora sigue un reto. Si ustedes lo quieren, con este sería suficiente. Si ustedes quieren simular un serie, por ejemplo, es que este devanado, pues ahora tendría que representar un serie, ¿sí? Tendrían que sacar los valores de ese LAF para poder modelarlo de esta manera. Bien, eso sería ya, digamos, una labor más de ingeniería.
Si ustedes la quieren desarrollar, pues bienvenido sea. Espero que todo haya quedado claro, muchachos. Venga a ver si me veo por acá. Listo. Espero que todo haya quedado claro, que les sirva para hacer sus wikis. Y pues cualquier comentario, duda, no es sino que me digan y yo les ayudo pues por correo o en la clase. Mucha suerte, muchachos. Nos estamos viendo.